Hola, ¿cómo están? ¿Bien? Pero están como tristes, ¿no? ¿Están bien? Bueno, no, me alegra mucho que estén acá. Un gusto, de verdad, estar con ustedes. Y si vienen por primera vez, como yo también, esta es su casa, de verdad. Yo soy Sergio, si no hemos tenido la oportunidad de conversar, de conocernos. Yo soy Sergio y hago parte del equipo de predicadores de la Iglesia Trascendente. Y bueno, ¿cuántos estamos listos para aprender cosas de la palabra de Dios? ¿Javier está listo? El único que no alzó la mano. Bueno, y el tema de hoy es ¿de dónde tenemos que salir? ¿De dónde tenemos que salir? Y voy a empezar leyéndoles un texto de Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Y en el capítulo 11 de Hebreos es bien interesante porque este capítulo nos habla de personas que entregaron su vida por la fe. Y entonces uno esperaría encontrar en este capítulo que por la fe les fue súper bien, que por la fe todo les salió perfecto. Pero el texto nos va a decir algo que nos va a sonar como disonante, que no va a cuadrar con nuestras ideas de cómo debería ser la fe, y nos va a ir mostrando también personajes que no les fue bien, que por tener fe en Dios no les fue bien. Y en este texto, en el versículo 8, habla de Abraham y dice: por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para aquel lugar donde había de recibir la herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mire, salió sin saber a dónde iba. Bueno, cuando uno estudia la Biblia, uno piensa que eso se escribió para el pasado, que habla de una gente por allá que hacía un montón de cosas que uno nunca va a hacer. Pero la Biblia no habla del pasado, habla de nuestra vida. Y aquí vamos a aplicar principios y valores del texto bíblico a nuestras realidades, a nuestra vida, a nuestras experiencias. Y cuando estudiamos la Biblia tenemos que entender que hay múltiples capas de sentido. Esto se llama en los estudios bíblicos las reservas de sentido. Y es que un texto bíblico, cada vez que usted lo lee, lo profundiza, puede encontrar más riqueza. Por eso usted puede ver una prédica del mismo texto desde distintas perspectivas. Había un predicador del siglo IV que se llama Juan Crisóstomo, y él decía esto: miren, el significado de la Biblia se descubre a través de una relación íntima con Dios y de la iluminación del Espíritu Santo. Y decía esto: si el texto es inspirado, tiene infinitos significados. Y eso me parece hermoso, porque cuando entro a la Biblia puedo encontrar las profundidades de Dios, puedo encontrar las profundidades que Él me quiere hablar. Y entonces vamos a estudiar hoy Génesis 12, del 1 al 5, y este es uno de los pasajes más importantes de la Biblia. Génesis 12, del 1 al 5, porque es el llamado de Dios a Abraham. Y cuando Dios llama a Abraham, se desata la historia bíblica. Uno puede dividir el libro de Génesis como en dos momentos, del 1 al 11, y aquí en el 12, con Abraham, empieza una parte del libro de Génesis que se llama el ciclo de los patriarcas. Y en el ciclo de los patriarcas están Abraham, Isaac, Jacob, José. Pero sin Abraham no hay Isaac, sin Abraham no hay Jacob, sin Abraham no hay José. Es como la puerta que desata toda la literatura bíblica, toda la historia bíblica. Sin Abraham no hay historia bíblica, sin Abraham no hay pueblo de Dios, sin Abraham no hay Jesús. Pero como les digo, esto no lo pensemos como la historia de Abraham. Pensémoslo como una nueva historia para ti.
Los comentaristas han llamado a este texto vocación, vocación. ¿Y qué es una vocación? Vocación es un llamado interior, y la historia de Abraham es un llamado para que vivamos una nueva fe. Una fe de confianza en Dios, una invitación a nosotros a seguir el mismo camino de fe de Abraham. Y entonces puse esta frase acá porque cuando estaba haciendo el análisis sonaba por allá Disney Plus y estaban dando la película Moana. ¿Alguien ha visto Moana? Sí, solo una persona. Los otros son hijos de Dios, no mentira. Y sonó esta frase que me pareció súper potente, y es: si te quedas en una isla todo el tiempo, te olvidas que el mundo existe. Cuando yo estaba haciendo el análisis de este texto, se escuchó esa frase. Si te quedas en una isla todo el tiempo, te olvidas que el mundo existe. Y entonces, vamos todos a nuestras Biblias, celubiblias, compubiblias, a Génesis 12. Igual yo lo voy a ir proyectando aquí si no trajeron Biblia. Les hacemos aquí la caridad de proyectar. Bueno, y el texto de Génesis 12 me encanta cómo empieza, y vamos a ir viendo cada uno de los detalles del texto y vamos a ir profundizando, y seguramente lo que yo veo no es la plenitud de lo que el texto nos quiere hablar, o seguramente usted cuando lo lea va a ver más cosas que yo, pero les voy a mostrar cosas que me encantan. Miren el 12:1. Pero el Señor, dice así, pero el Señor. Lo que va a acontecer acá, en este texto, es una iniciativa de Dios. No es una búsqueda de Abraham, es una iniciativa de Dios. Inicia como una iniciativa de Dios, el Dios que toma la iniciativa de encontrarse con nosotros. Y la traducción me llama mucho la atención porque dice, había dicho. No es que le dijo, sino que le había dicho. Bien interesante. Me encanta porque ¿a cuántos Dios nos ha dicho cosas y no hemos salido de donde tenemos que salir? Había dicho, me gusta esa expresión porque es una expresión de lo insistente. Le había dicho y le había dicho y le había dicho y le había dicho. Y luego dice Abraham, miren. ¿Y qué le dice? Vete. Miren, clases de hebreo básico. En hebreo, vete se dice lej. Diga, lej. Pero aquí, en este texto es bien interesante porque dice lej, leja. Y esta palabra leja no se traduce. Si se pierden, levantan la mano y dicen, me fui. ¿Listo? Y volvemos. Dice vete, lej, y luego dice leja, que no se traduce porque ahí termina la frase. Vete es caminar en el sentido de irte, de abandonar. Pero leja, y esto es una locura, significa o se traduce como hacia ti mismo. Mire qué interesante. Vete hacia ti mismo. Los comentaristas dicen que tiene un significado muy, muy profundo. Es como ir a ti mismo. Antes de salir, vete, pero antes de salir, ve hacia ti mismo. Y ese ir hacia sí mismo, un psicoanalista que se llama Erich Fromm dice que es ir hacia sí mismo, responder 3 preguntas. Una es, ¿quién soy yo? La otra es, ¿qué quiero de la vida? Y la otra, ¿cuáles son las cosas importantes para mí?
3 preguntas brutales. ¿Quién soy yo? Yo las quiero pensar desde la fe. ¿Quién soy yo en Dios? ¿Qué quiero de mi vida con Dios? ¿Cuáles son las cosas importantes que Dios tiene para mí? Miren, Dios le está diciendo a Abraham, hey, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, que ya vamos a ver qué es eso. Pero antes vete hacia ti mismo, ve a ti mismo, vete por ti, vete por tu bien. Y a veces hay que abandonar el presente para ponernos en marcha hacia el futuro. Y ahora surge una pregunta. ¿Cómo hago para ir hacia mí? ¿Cómo hago para descubrir quién soy yo, qué quiero de mi vida? ¿Cuáles son las cosas importantes para mí? ¿Cómo hago para salir de donde tengo que salir? ¿Cómo hago para salir de ese dolor que tengo que salir? ¿Cómo hago para salir de ese rencor que tengo que salir? ¿Cómo hago para salir de ese atasco en mi fe del que ya estoy cansado y quiero salir y quiero activar mi fe otra vez? Pues la propuesta del texto es 3 tú y un yo. 3 tú y un yo. Bueno, vamos con los 3 tú. Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Vete de, ¿cómo hago para salir? Vete de tu tierra, 3 tus, de tu parentela, de la casa de tu padre. Esto se llama en la literatura bíblica un paralelismo sinonímico, que es decir la misma cosa 3 veces. Paralelismo sinonímico. Está diciendo de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Y cuál es esa tierra? ¿Cuál es esa parentela? ¿Cuál es la casa de tu padre? ¿De dónde salió Abraham? ¿De dónde salió Abraham? Ustedes dirán, de Ur. Pues no. ¿Quién les enseñó que había salido de Ur? ¿De dónde tiene que salir aquí Abraham? De Harán. En el capítulo 11, versículo 31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Están en Harán, y miren este lugar tan interesante. Harán se llama como el papá de Lot. Sí, salieron de Ur, ¿no? Al principio, pero este momento que está pasando acá es en Harán. Harán. Este llamado de Dios a Abraham es en Harán. Y es supremamente interesante porque, como les digo, Harán es un lugar de arraigo. Y me encanta cómo termina 11:31. Se quedaron ahí, en su tierra, en su parentela. Se quedaron ahí estancados. Ese lugar es en el que estás estancado. Harán es el lugar en el que te acomodaste. Y piensas que es el lugar seguro, que te vincula de alguna manera con un pasado, con algo que te pasó, que te duele. Es el arraigo. Es el lugar que tiene el nombre del papá de Lot. Y muchas veces nos estanca el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo a tomar decisiones, el miedo a fallar, el miedo porque nos encanta aferrarnos a lo que conocemos. Porque claro, el cambio es aterrador. Prefiero permanecer en la zona de confort, incluso si significa renunciar a los sueños de Dios para mí. También las expectativas que los demás tienen por nosotros o sobre nosotros son tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre.
También nuestros rasgos, todos tenemos rasgos que hay que cambiar. Es que yo soy así, los Ramírez somos así. También tenemos ideas, conceptos erróneos sobre nosotros mismos. Es que yo soy una porquería, yo nunca me voy a reconciliar con Dios. Miren, cada persona tiene un lugar al que Dios la quiere llevar. Pero también tenemos un lugar del que no queremos salir. Y si seguimos pensando que no hay otro lugar, las cosas en nuestra vida van a seguir igual. Vamos a seguir yo, mi vida, yo, mi dolor, yo, mi sufrimiento, yo, lo que me pasó, yo, mi estancamiento, yo. Pero Dios te va a cambiar ese yo por un tú. Ese yo por un él más bien. Miren, vete de tu tierra, de tu parentela, de tu... Luego dice, a la tierra que yo te mostraré. Porque la tierra que Dios te va a mostrar va a ser mejor. Lo que Dios te va a mostrar va a ser mejor. Me encanta el hecho de que Dios no le diga a Abraham a dónde se dirige. Dios no siempre nos cuenta toda la historia. Y eso implica confiar en Dios. Yo te mostraré. ¿Pero cómo lo vas a hacer, Dios? Yo te mostraré. Pero yo quiero tener todo controlado en mi vida, en mis proyectos. Yo te mostraré. ¿Pero qué va a pasar en un año conmigo? Hey, yo te mostraré. ¿Pero qué va a pasar con mi vida? No sé qué hacer con mi vida. Hey, yo te mostraré. Pero en lugar de explicarte todo lo que voy a hacer, te voy a dar una promesa. No te voy a dar la receta para hacer el ponqué. Te voy a mostrar el ponqué. No te voy a dar los planos para construir el edificio. Te voy a mostrar cómo va a ser el edificio. No te voy a mostrar la plenitud ni los pasos. Esto no es de pasos. Esto lo hablamos con Angélica estos días. Esto no es de pasos, de tips. No te voy a dar los tips. 5 tips para llegar a la tierra prometida. Te voy a mostrar cómo será cuando llegues. Te voy a mostrar lo que voy a hacer en ti si te sueltas. Te voy a mostrar lo que voy a hacer en ti si te dejas usar por Dios. Te voy a mostrar lo que voy a hacer en ti si entiendes que esta noche no viniste aquí por casualidad. Y dice aquí el texto, y esto es hermoso, miren, haré de ti una nación. Haré de ti una nación. Aquí la palabra hebrea es goy. Goy. Era una palabra que en ciertas regiones los judíos usaban para referirse a las personas que no eran judías. Los goyim les decían. Los goyim. Y dice, haré de ti un goy. Y es personas que tienen un propósito común. Personas que están unidas. Y dice, haré de ti una nación grande. Te uniré con personas con propósitos comunes. Y luego dice, engrandeceré tu nombre. Y en la Biblia el nombre es la esencia. Cuando Dios cambia el nombre de una persona en la Biblia, le cambia su proyecto, su esencia, su misión. Mira qué interesante. Nosotros en la actualidad le ponemos nombres de actores a nuestros hijos o de futbolistas. James, Shakira, no sé qué nombres le pongamos a nuestros hijos. Pero el nombre en la Biblia habla de tu propósito.
Por eso es tan importante. Cuando tú miras el nombre de un personaje en la Biblia, vas a saber cómo por dónde va su historia, qué va a hacer, cómo va a pensar. Era como un don que el padre le daba al hijo, ponerle el nombre. Porque si ustedes lo piensan, así pongámonos un poquito teológicos, ¿cómo se llama Dios? ¿Cómo se llama Dios? Dependiendo de lo que iba a hacer, en muchos lugares se presenta con un nombre diferente. Dependiendo de lo que iba a hacer, se presentaba con distintos nombres. ¿Y quién le pone el nombre a Dios en la Biblia? Nadie. Él lo revela en Génesis 3, en Éxodo 3. Y en Éxodo 3 le dicen, ¿y cómo le voy a decir a los hijos de Israel cuando me pregunten, yo soy, hablo contigo? Y luego dice, más adelante, léanse el capítulo esta semana en su casa, yo soy el Dios de vuestros padres, el que habló contigo. Y entonces Moisés, súper enredado, ¿cómo le digo a los israelitas? Yo soy, o yo soy el Dios de vuestros padres. Y luego dice más abajo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, habló contigo. Y Moisés queda loco. ¿Pero por qué? Porque Dios revela su nombre. Y cuando tú te apropias del nombre, en la mentalidad bíblica, te apropias de Dios. Pero Dios no es tuyo. Tú eres de Dios. Él te puso tu nombre. Y luego dice, haré de ti una gran nación, engrandeceré tu nombre, engrandeceré tu esencia, tus cualidades, tus proyectos y serás de bendición. Y aquí está el propósito de esto que hacemos. Por eso viniste hoy. Porque este espacio tiene 3 propósitos. Alcanzar personas, engrandecer su vida en Jesús y que sean de bendición. En este versículo está todo el proyecto. Y otra promesa, tus asuntos serán los asuntos de Dios. Mire qué hermoso, el que se mete contigo, esto suena como, el que se mete contigo, se mete con Dios. Mire qué lindo. Tus asuntos, Dios te dice, tus asuntos son mis asuntos. Bendeciré a los que te bendicen. O sea, qué hermoso eso. Mire, cuando yo salgo, cuando yo me aferro a la promesa, cuando yo entiendo que tengo un proyecto, cuando yo miro hacia mí, cuando yo entiendo que tengo que salir de cosas y empiezo a caminar en mi curación, tus asuntos son los asuntos de Dios. Y sus asuntos son tus asuntos. Porque tú tienes un propósito en el plan de Dios. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y cómo se hace eso? En Gálatas 3:8 el apóstol Pablo toma este texto y dice, las escrituras previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe en Jesús, anunció de antemano a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Cómo vamos a bendecir a todas las familias de la tierra? Gálatas 3:8, llevando la fe en Jesús. Llevando a las personas a tener fe en Jesús. Y luego el versículo 4. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Mira, hay que salir. Hay que salir. Hay que salir ya de esa espiritualidad dolida, hay que salir ya de ese pasado que nos perturba.
Y no estás solo saliendo. No estás solo. Lot se fue con él, me encanta eso. Hay gente a tu alrededor que te ama, que te apoya, que quiere estar contigo en este proceso de salir de eso que te detiene. Y aquí dice algo hermoso y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Y otra frase de la película Moana, que anoté, es que de verdad estaba sonando esa película y fue como una experiencia toda extraña. El camino puede ser difícil, pero juntos lo superaremos. ¿Mm? Y entonces para que se dé este salir, dice que Abraham tenía 75 años, y los que me conocen saben que me encanta indagar por los números en la Biblia y que los números en la Biblia no están ahí porque sí. Bueno, nada es porque sí. Y luego dice 7 y 5. Esto les va a sonar raro, pero el 7 en la Biblia, ustedes saben, lo han escuchado un montón de veces, ¿cierto? ¿El 7 es qué? La perfección, la plenitud. La plenitud es el 7. Y el 5, ¿a qué les suena el 5? Un 5 bien importante en la Biblia. ¿Cuál es? El Pentateuco. El Pentateuco. Y así como haciendo locuras, 7 más 5, ¿cuánto da? 12, miren. Y de Abraham salen las 12 tribus. Qué interesante, ¿cierto? Nada está por azar. Y me encanta esto porque aquí está la misión de Abraham. Aquí está la enseñanza de Abraham en estos dos numeritos. La enseñanza de Abraham es: encuentra plenitud en Dios. La primera enseñanza de Abraham, el 7. Encuentra plenitud en Dios. Siéntete completo. El 7 es plenitud. Que tu plenitud sea Dios. Luego dice el 5. Deleítate en las enseñanzas de Dios. Encuentra plenitud en Él, pero deleítate en sus enseñanzas. Y luego el 12. Haz un pueblo. Únete a una comunidad. Y me encanta esto porque el versículo 5 precisamente es muy comunitario, es muy de hermanos, es muy de estamos juntos en esto. Y dice: tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot y al hijo de su hermano y agarró a todo el mundo. En el proyecto de Dios no estás solo, en el proyecto de Dios no estás sola. Y me encanta cómo termina este versículo, miren. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Salieron y llegaron. Sí, fíjense qué hermoso. Salieron de la tierra de Canaán, o sea, salieron para ir a Canaán, que es la promesa, la tierra de la promesa, y llegaron a la tierra de la promesa. Desde la perspectiva bíblica hay 3 lugares donde estamos nosotros en nuestra fe. Podemos estar en el cautiverio. ¿Cómo es el cautiverio? Estamos en la inmunda, ¿sí? Estamos terrible. Ese es el cautiverio. Podemos también estar en el desierto. ¿Y el desierto cómo es? El desierto es donde aprendemos a escuchar la voz de Dios, donde aprendemos a depender de Dios. Miren, el desierto no es malo. Hemos cogido como ese lenguaje en el cristianoide de estoy en un desierto. Pero el desierto es donde aprendes a depender de Dios. Mira al pueblo de Israel en el desierto. Dios le hablaba, le mandaba comida, le ponía una nube, le ponía una columna que los guiara por el desierto. Y al lugar al que Dios nos quiere llevar es la tierra prometida. Y entonces la promesa de Dios
Abraham nos recuerda que nuestra fe no se basa en circunstancias externas, sino en la certeza en su fidelidad. La promesa de Dios a Abraham es: yo voy a ser fiel contigo. La promesa de Dios a Abraham es: suéltate. La promesa de Dios a Abraham es: vete de lo que te tienes que ir, que te está impidiendo seguir el plan que tengo para ti. Dios siempre va a cumplir sus promesas y te va a llevar a la tierra prometida. Y podemos volver al versículo que leímos al principio, que dice: por la fe Abraham, ese es Hebreos 11:8, al ser llamado, obedeció y salió para el lugar donde había de recibir la herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Entonces te quiero invitar a que cierres tus ojos, a que pienses de dónde tienes que salir, a que escuches este versículo que dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció y salió para el lugar donde iba a recibir la herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mira, hoy necesitas 3 cosas: escuchar el llamado de Dios, obedecer el llamado de Dios, y la más importante, salir. ¿A dónde voy a ir? No sé. ¿A dónde voy a ir con esta fe que hoy se está avivando? No sé. Pero hay que salir. Cada uno de nosotros también puede estar pensando que tengo que salir de algo que me está impidiendo avanzar, que me está quitando las ganas, que me está quitando la fuerza. Mira, ve hacia ti mismo y luego sal. Señor, gracias por tu palabra, Señor, que es viva, eficaz, transformadora. Señor, muéstrale a cada persona que está en ese lugar que le está impidiendo salir a cumplir tu propósito. Gracias, Dios, por tu palabra que nos ilumina, nos llena. Y gracias por cada persona que ha venido a este lugar, Señor. Seguro tú tenías algo que decirles, Señor. Y ayúdanos a ser valientes como Abraham para salir de tantos yos e irnos hacia ti, Señor. Gracias, Señor. Amén.